Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia, el cara a cara entre quienes en Colombia consideran que el glifosato es el arma más apropiada y eficaz para enfrentar el histórico aumento de los cultivos ilícitos que dejó el gobierno del hoy expresidente Juan Manuel Santos, y quienes por el otro lado defienden que su prohibición debe mantenerse, argumentando los supuestos daños a la salud y al medio ambiente que según ellos ocasiona. Estas posiciones quedaron claramente expuestas hoy en una audiencia pública que realizó la Corte Constitucional en Colombia. El punto clave de esa noticia: dos pesos pesados, con posturas distintas, plantearon sus argumentos. Primero fue el presidente de Colombia, Iván Duque, quien defendió no solo la utilización del glifosato, sino también la necesidad que tiene el país de hacerlo para contrarrestar la amenaza y los graves daños que representa para el país el incremento de las plantaciones de hoja de coca. Horas después, el turno le correspondió a su antecesor. El exmandatario Juan Manuel Santos aseguró que es un error retomar la aspersión con glifosato y ha defendido la legalización como una de las herramientas más eficaces en la lucha contra las drogas. El glifosato nuevamente en el centro del debate. La Corte Constitucional de Colombia, el escenario. El motivo, una audiencia pública para hacer seguimiento a las órdenes relacionadas con la aspersión aérea con el herbicida, es decir, a los requisitos que el Alto Tribunal, mediante la sentencia T-236 de 2017, fijó para la reanudación de la fumigación con el uso de dicha sustancia. Entre los participantes convocados, dos figuras en orillas políticas opuestas: el expresidente Juan Manuel Santos y el actual presidente Iván Duque. Es que haya una modulación de la sentencia. Una modulación que considere estas graves afectaciones, una modulación que entienda que esta expansión de los cultivos realmente hace un daño tremendo al orden constitucional. Pero hay que hacerlo con pragmatismo, con realismo, con eficacia, en lugar de volver al pasado, con estrategias ya ensayadas que fracasaron. El debate tiene como uno de sus principales antecedentes la decisión que el entonces gobierno del presidente Santos tomó en el año 2015 de solicitar al Consejo Nacional de Estupefacientes la suspensión de las fumigaciones aéreas contra cultivos ilícitos con glifosato. La razón, la probable relación del glifosato con el cáncer. Tomé la decisión de suspender la aspersión aérea sin descuidar la erradicación forzosa manual ni las demás estrategias en nuestra lucha contra el narcotráfico. El presidente Iván Duque instó al país a reflexionar sobre los falsos dilemas que considera han nutrido el debate público sobre la aspersión. Y si bien algunos han tratado de centrar el debate sobre ese herbicida, aquí poco se habla de los 4.130.000 litros de ácido sulfúrico que llegan a la selva tropical húmeda de Colombia para la producción de cocaína. Poco se habla además de los 3 millones de litros de amoníaco. Poco se habla de los 248.000 litros de ácido clorhídrico. Y poco se habla. El mandatario colombiano reiteró lo que a juicio de su gobierno es una necesidad latente: enfrentar los cultivos ilícitos con todas las alternativas disponibles. Después se ha dicho también otro falso dilema. Aspersión y sustitución son antagónicos. No es verdad. No es verdad. Lo que se debe hacer y lo que se puede hacer y lo que estamos llamados a hacer es enfrentar este flagelo con todas las herramientas y hacer esa sustitución de economías ilícitas a economías lícitas de manera integral. La preocupación del presidente Duque no es para menos. Al comenzar su mandato en agosto de 2018, recibió un país con niveles nunca antes registrados de cultivos de hoja de coca y producción de cocaína.
Según la ONU, de 48.000 hectáreas en el 2013, Colombia pasó a 171.000 hectáreas en el 2017. La última medición es aún más alarmante. Desde el año 2013 al 1 de agosto del año 2018, el país tuvo el más rápido crecimiento de su historia en cultivos ilícitos. Prácticamente se quintuplicaron los cultivos ilícitos en el país. Y podemos ver lo que significa en esa línea verde esa expansión tenebrosa que han tenido los cultivos ilícitos en el país. ¿Por qué es necesario utilizar el glifosato? Porque es una alternativa eficiente. El 89% de los casos produce la muerte de la planta, de acuerdo con las estadísticas de Naciones Unidas. En la otra orilla, el expresidente Santos, antecesor del gobierno Duque, ha defendido la tesis según la cual la aspersión aérea con glifosato era cada vez menos efectiva. Que no se puede establecer una correlación entre aspersión y producción, ni se puede argumentar que el aumento de la producción de los últimos años se debe a la suspensión de la aspersión. Los invitamos a que participen de este programa La Noche a través de las cuentas de Twitter que están apareciendo allí en la parte inferior de nuestra pantalla. Ustedes pueden opinar con el hashtag numeral La Noche Glifosato y respondiendo la siguiente pregunta: ¿cuál es su opinión frente al centro de este debate que tuvo hoy lugar en la Corte Constitucional? Esta audiencia pública en la que diferentes voces fijaron sus posturas a favor y en contra de la utilización del glifosato. Glifosato sí, glifosato no. Respondan a través de las cuentas de Twitter y más adelante estaremos leyendo sus opiniones. Voy a saludar a nuestros invitados en los estudios de NTN 24. Hoy me acompaña Carlos Fonseca, el viceministro del Medio Ambiente. Bienvenido al programa La Noche. Gracias. Siempre estaremos muy contentos de estar aquí. Estuvo también hoy en esta importante audiencia, como también lo estuvo Juan Carlos Pinzón, señor exministro de Defensa de Colombia. Bienvenido al programa La Noche. También fue embajador de Colombia en los Estados Unidos. Jefferson, buenas noches. Un saludo para usted y toda la teleaudiencia. Voy a comenzar preguntándoles a ambos su postura frente al glifosato para que nuestros televidentes se ubiquen en este debate que hemos querido plantear el día de hoy. Señor ex embajador Pinzón, ¿cuál es su opinión? ¿Glifosato sí, glifosato no? ¿Por qué? Es que no creo que esa sea una pregunta apropiada. La pregunta es no al narcotráfico, no al crimen, no a la corrupción, no a la destrucción del medio ambiente, no al consumo de drogas, no a la violencia intrafamiliar, no a la violencia que sufren los colombianos, no a la destrucción del país, no a la corrupción. Eso es lo que produce el narcotráfico. Eso es lo que genera esa actividad maldita que es responsable de los males de ayer, de los males de hoy y tristemente, desde ya le digo, de los males futuros del país. Porque la acumulación de dinero que se ha venido haciendo en los últimos años por cuenta de ese maldito narcotráfico, la acumulación de consumo de droga, la destrucción de las cuencas de los ríos, la deforestación que ha aumentado en un 10% en los últimos 2 años, es un verdadero drama. Por eso es que hay que actuar. Y quienes hemos actuado en este tema con éxito, produciendo los verdaderos resultados que cambiaron la historia del país, que llevaron incluso a grupos armados a someterse, rendirse y otros a negociar, más allá de cómo hayan sido las negociaciones. La realidad es que se hizo con estrategias de múltiples herramientas, donde la aspersión por glifosato era una de ellas. Pero todas las herramientas son complementarias, no son sustitutas. De ahí que aplicar el glifosato en ciertas áreas era vital. Ahora, aplicarlo en términos ahora de manera manual, la erradicación manual exclusivamente, le doy este dato. Hay hoy, desde el 2010 a hoy, 697 militares y policías que perdieron sus piernas o parte de su cuerpo por estar en esa trampa de las minas y no tener acceso a una erradicación por aspersión. De esos fallecieron 130. Estos no son cuentos, estos no son expectativas de daño. Estas son vidas humanas que se entregaron por salvar al país de esa maldición del terrorismo, la criminalidad y el narcotráfico. Por eso es que es tan importante que el Estado tenga las herramientas necesarias
por supuesto, los planes de manejo ambiental, de manejo de la afectación a la vida humana, a la vida animal, pero que de una u otra manera mitiguen el riesgo. Lo otro no es un riesgo de expectativa, está probado. Señor ministro, mata gente, quita vidas, destruye Colombia. Lo que usted quiere decir es que genera más daños no fumigar que fumigar. Pues es que ahí está la evidencia. Tristemente, el daño que el narcotráfico le ha causado a Colombia no es comparable con nada en todas las dimensiones que he mencionado, incluso hasta en las relaciones internacionales de Colombia. Y por el otro lado, hay que decir, pues por supuesto que sería mejor no tener esta discusión, pero es que el centro del tema es qué se hace con ese narcotráfico, qué se hace con esa maldición. Los que hablan de legalización, lo pongo de esta manera, ese es un debate válido, pero la legalización es un asunto que si solo se hace en Colombia y no es una decisión global, lo único que va a pasar es que se van a fortalecer las finanzas de todos los criminales, desde las bandas de microtráfico de los barrios hasta la de las organizaciones del crimen y del terror como el ELN. Viceministro Carlos Fonseca, desde otro ángulo de opinión, está con nosotros. ¿Glifosato sí o glifosato no? En primer lugar, un saludo al ministro y embajador. Coincidimos con él y con el presidente Duque en la absoluta necesidad de actuar. La pregunta es cómo debemos actuar. También le agradecemos al presidente Duque su renovadísimo interés en ciencia, tecnología e innovación. Felicitamos la creación del ministerio, pero eso nos lleva a pedirle que abordemos el tema de manera más científica. Hay 3 retos. El primer reto es que los estudios que utilicemos para argumentar tengan la misma condición, que sean de datos abiertos, que hayan sido revisados por pares académicos y que adicionalmente sepamos los recursos de dónde vienen para haber hecho esos estudios. Esa es la primera condición que le proponemos muy respetuosamente al gobierno. En segundo lugar, hay una evidencia bien interesante acerca de cuáles han sido las estrategias. Quienes venimos de mucho más atrás, desde Inderena, cuando tuvimos que afrontar la realidad del glifosato, sabemos que este juego es muy desafortunado en el sentido de que mientras que el Estado se restringe por las normas y por las leyes y por la Constitución, los delincuentes, el narcotráfico, los que propician los cultivos, no tienen ninguna ley que cumplir, hacen todo lo que sea necesario para que su negocio crezca, y eso es lo que estamos viviendo. Están invadiendo los parques nacionales, 40% de los cultivos podrían decirse que están en tierras ya sea de resguardos indígenas, ya sea de los parques nacionales. No coincidimos con el ministro Lozano, a quien queremos mucho, en el sentido de que el glifosato frena la deforestación. Sí. Por el contrario, creemos que esto es un juego del gato y el ratón, en donde si se fumiga, buscan sitios más lejanos para que no puedan entrar los aviones, para que sea más difícil la operación. Creemos los ambientalistas que, aunque es más dura la tarea, la sustitución voluntaria está demostrando con cifras que es un camino efectivo. Sí. Es más duro y queremos solidarizarnos, obviamente, con los militares, como ha dicho el ministro Pinzón, obviamente con la gente que se ha sacrificado por frenar ese flagelo. Pues yo los invito a que escuchemos, señor viceministro y también ex embajador de Colombia hasta los Estados Unidos y ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, algunos apartes de esta intervención que ante la Corte Constitucional presentó el presidente Iván Duque. Él advirtió sobre las cifras que dan cuenta del crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos y la producción de cocaína en Colombia. El mandatario instó a los magistrados del Alto Tribunal a no limitar las herramientas de lucha contra la amenaza que implica el fenómeno del narcotráfico. Y quiero ser claro, esta no es una discusión ideológica, esta no es una discusión antagónica entre el gobierno actual y los gobiernos anteriores, esta es una discusión factual y orientada a la defensa integral de la Constitución Nacional. No se pueden limitar las herramientas. Limitar el uso de las herramientas ante este fenómeno, ante esta amenaza, puede afectar la capacidad misma del Estado de proteger la integridad territorial y los derechos de muchos colombianos. Porque desde el primer momento en que se concebió esa herramienta, se tenía claro que era una herramienta efectiva
pero que no podía entrañar una afectación indiscriminada o una afectación derivada a los derechos fundamentales de los colombianos, porque ese solo hecho habría implicado una violación de la Constitución misma. Esta expansión se da en el marco de una situación que amerita también una alerta. Y es que este negocio, dada la expansión de los últimos años, ha entrañado también un aumento considerable de la productividad de esos cultivos ilícitos, particularmente el de la coca, que pasó de cerca de 3 cosechas por año a cerca de 6 cosechas por año. Ese crecimiento exponencial de los últimos años también entraña un negocio que puede estar trayendo al país de manera indebida cerca de 14.000 millones de dólares en economía ilegal, que implica lavado de activos, distorsión económica, que implica contrabando, que implica economías criminales y que por supuesto también termina generando una cadena abierta con otras estructuras criminales como la de la minería ilegal. Señor ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, ahí escuchaban ustedes al presidente Iván Duque hoy ante la Corte Constitucional. Señor ministro, ¿usted cree que en el momento en el que se dejó de fumigar con glifosato en Colombia, subieron los cultivos ilícitos en ese país suramericano? Esa es una variable que determinó ese aumento histórico que hoy tiene Colombia en los cultivos ilícitos y que según las últimas cifras que presentó el mismo presidente Iván Duque, hasta el pasado mes de agosto del año 2018 ya íbamos en 206.000 hectáreas según la ONU. Mire, eso es tan claro como sí, así es. Eso es la triste realidad. Yo vengo trabajando en este tema muchos años y me alegra que el presidente Duque haya un poco aprendido de estos temas y se meta de una vez por todas realmente a liderar estos asuntos. El país necesita ese tipo de esfuerzo y, por supuesto, en mi experiencia de muchos años de haber golpeado el narcotráfico con efectividad. Mira, en el 2007 hicimos una revisión total. Incorporamos a la aspersión aérea, le metimos erradicación manual, le metimos interdicción, le metimos el tema lavado de activos y empezamos a producir unos resultados extraordinarios. Siendo yo ministro de Defensa, en los años 2012 y 2013 logramos los mejores resultados en la historia de Colombia en términos de las menores hectáreas de coca cultivadas en Colombia y la menor producción potencial, así como una incautación del 60% de todo lo que se producía. Sí se podía, sí se pudo, estábamos en la dirección correcta y por supuesto siempre creímos en el tema de la sustitución de cultivos de manera voluntaria, pero con procesos de seguridad, de infraestructura, de compra de cosechas. ¿Qué pasó? Se desmontaron las capacidades que se tenían. En el año 2013, allá en el Catatumbo, se tomó la decisión de no seguir con la lucha contra el narcotráfico. Dizque porque le iban a dar a los campesinos una compra voluntaria de las cosechas y les iban a dar plata por la coca. ¿Qué pasó? Las FARC y otras organizaciones criminales en ese tiempo motivaron a la gente a cultivar esa maldición de la coca y se fue disparando este cultivo. Y si fuera poco, en el 2015 se toma la decisión de parar la aspersión, que si bien es cierto no es una herramienta perfecta y nadie puede decir que explica todos los éxitos, sino como digo era un componente clave. Pues esto se fue de madre y se disparó y terminamos en los problemas que estamos hoy. Pero yo le recuerdo algo. En el año 2013, cuando se iba a hacerlo el Catatumbo, no estuvimos de acuerdo y lo dijimos. En el año 2015, cuando se fue a tomar esta decisión de la aspersión, no solo no se consulta al Ministerio de Defensa en su momento, sino que además el Ministerio de Defensa lleva un documento a precisamente el Consejo de Estupefacientes, donde se toma esa decisión y se lee. Y hoy me sorprendía porque lo volví a leer en estos días. Sí. Todo lo que ha pasado, ahí se dijo, se anunció, se explicó lo que iba a pasar. Hoy estamos ante este problema, la verdad es que hay que actuar. Yo no dudo que hay que actuar de manera innovadora, que hay que buscar nuevas tecnologías, que hay que buscar biotecnología, pero en el entretanto hay que actuar, proteger las familias, proteger el medio ambiente Colombia, proteger la destrucción de la cuenca de los ríos, la contaminación de los ríos, y por supuesto no seguir financiando a los grupos de terror, criminalidad y además afectando el prestigio de la nación en el tema internacional porque en Centroamérica, en Estados Unidos, se vuelve a decir que el tema del narcotráfico de Colombia es muy grave.
El viceministro, le hago la misma pregunta. Hoy fue puesto también en discusión ese argumento y es matemático, es estadístico. Es si realmente la suspensión de la erradicación de cultivos con glifosato fue un factor determinante para que Colombia esté enfrentando en ese momento ese aumento histórico de los cultivos ilícitos y que amenaza con seguir subiendo. Me gusta mucho el planteamiento del ministro y el embajador cuando dice innovemos, pero esa innovación no debe ser solo tecnológica, no es solo biotecnología, es innovación social, innovación comunitaria. Y a ese punto quisiera referirme porque realmente la dinámica de si suben o bajan los cultivos no solo responde a la acción de la fumigación con glifosato, tiene que ver con los precios del petróleo, con los precios del oro, con decisiones equivocadas del gobierno anterior, sin lugar a dudas, cuando creyó que la señal de darle un incentivo a los campesinos que reemplazaran su cultivo iba a ser tomada en un sentido mucho más amplio. Eso fue un incentivo perverso. Fue un incentivo perverso. Entiendo que el mismo expresidente Santos lo reconoce. Creo que fue una equivocación de fondo en ese sentido. Ya lo habíamos vivido en Inderena cuando quisimos ampliar los parques de la Macarena y dijimos que íbamos a crecer esos parques y entonces entraron los campesinos en la expectativa de que les pagaran las mejoras. Pero esos son errores que hay que corregir también con una visión compleja. Creemos nosotros que si les ofrecemos a los campesinos todos los vehículos para que puedan hacer otros cultivos, para que puedan innovar con nuevas especies, nuevas variedades que produzcan mayor valor agregado, ahí tendríamos un camino importante. Bueno, vamos a escuchar ahora las declaraciones que entregó también en esa audiencia pública el expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Él en el año 2015 fue quien ordenó suspender la aspersión aérea con glifosato. Él dijo que sería un error volver a medidas que en el pasado ya se ensayaron y que según él fracasaron. También dijo que la solución está en cumplir con los acuerdos de paz, motivando al campesino e impulsando la sustitución de los cultivos ilícitos. Escuchen ustedes. Se ha dicho que el aumento de los cultivos ilícitos en estos últimos años se debe exclusivamente a la suspensión de la aspersión aérea. No es cierto. Puede que así sea en parte, pero el grueso del aumento se debe a fenómenos como la gran devaluación que se produjo en el país a raíz del desplome de los precios del petróleo, que hizo muchísimo más rentable el negocio. Colombia, mientras tanto, tiene que seguir combatiendo este flagelo porque para nosotros sigue siendo un problema de seguridad nacional. Pero hay que hacerlo con pragmatismo, con realismo, con eficacia, en lugar de volver al pasado, con estrategias ya ensayadas que fracasaron. Hacer lo que sirve, lo que funciona, no lo que se nos quiere imponer. Lo correcto, no lo que produce efímeros aplausos o votos pasajeros. Ahí está la clave del éxito, señores magistrados, ahí está, señores del gobierno, ahí está, señores de los Estados Unidos, darles a los campesinos cocaleros alternativas legales viables, no envenenarlos ni meterlos a la cárcel. Lo cierto es que vivimos una oportunidad histórica que es urgente aprovechar, y esto hay que recalcarlo. El fin de la confrontación armada con las FARC nos permite hacer lo que en el pasado no se podía, acompañar a los campesinos para que se dediquen a los cultivos legales. Señor ministro Juan Carlos Pinzón, ¿qué opina usted de estas declaraciones? Dice el expresidente Juan Manuel Santos que quienes defienden el glifosato, palabras más, palabras menos, lo que buscan es envenenar a los campesinos. Dice también que se están ensayando estrategias que en el pasado ya fallaron y que este tipo de estrategias son impuestas. De esa manera busca enfrentar los argumentos que hoy defienden el glifosato ante la Corte Constitucional. ¿Qué opina usted? Pues me pregunto si las FARC alguna vez habrían negociado
si no hubiéramos hecho toda esa campaña de lucha contra el narcotráfico y no les hubiéramos afectado sus finanzas a ellos y a todos los grupos armados. Me pregunto si Colombia estaría hoy donde está si no se hubieran hecho esos esfuerzos. Lo que sí es práctico es que las decisiones que se tomaron a partir de 2015 han fracasado. Esa es la triste realidad. Y independientemente de si una variable tiene un peso mayor u otro, si la aspersión representa el 60 o el 70% u otra variable lo representa, lo único cierto es que en el año 2013 teníamos 48.000 hectáreas de coca y hoy tenemos 200.000. Ministro. Eso significa que fracasó y que todo lo que se está diciendo son eufemismos, son mensajes bonitos, pero desafortunadamente no han operado. Yo creo profundamente en el tema de llevar desarrollo al campo. Creo en el tema de darle a los campesinos oportunidades, pero también creo que para que ellos tengan eso se requiere seguridad, se requiere sentido de la ley, sentido de la autoridad y una postura firme y clara frente a quienes están dispuestos a violar la vida humana, el medio ambiente y la riqueza natural de Colombia, porque lo que quieren es enriquecerse y hacer violencia. Señor viceministro Carlos Fonseca, hay otro argumento que también centró la atención el día de hoy en la intervención del presidente Iván Duque, y es que finalmente los peores daños los está ocasionando precisamente el aumento de los cultivos ilícitos, y que en esa perspectiva es más grave lo que sucede en esa situación que ante los daños que ustedes argumentan que ocasiona el glifosato. ¿Usted qué opina de ese dilema que planteó en su defensa el presidente Duque hoy? Hay dos datos que son muy importantes. Uno es que la sustitución voluntaria está demostrando que muy poca gente reincide, replantan. Menos del 1% nos están diciendo las cifras, mientras que otros mecanismos la gente replanta el 30 o el 40% porque necesitan buscar alguna fuente de ingreso. Coincido con el ministro en que la presencia del Estado tiene que ser masiva de todos los frentes, no es solo la militar. El Estado no ha estado presente en las regiones y la gente está esperando que llegue. Y claro, coincidimos en que el narcotráfico, la minería ilegal son criminales y están acabando con los ecosistemas. Un dato para el señor ministro. El año pasado, la Fundación Alejandro Ángel Escobar premió el libro Piraiba, los hábitos alimenticios de este pez amazónico, y se encontró en ese estudio que mientras que los biólogos expertos en ictiología hablaban de que se alimenta de unas 23 especies de peces la piraiba, los indígenas, con su conocimiento, demostraron que eran 65 especies y si se tenían en cuenta las que se usan de carnada, podían ser 93. Nosotros desconocemos la ecología del Amazonas en el fondo y el daño es mucho mayor y nos están haciendo un daño gigantesco los narcotraficantes, los mineros ilegales, los que están acabando con esa ganadería criminal, el Chiribiquete y toda esa zona del Guaviare. No cabe la menor duda, pero no podemos responder de la misma manera miope. Tenemos que salirle con una propuesta a los campesinos que sea convincente y que les permita no volver a reincidir. El viceministro, y si esa estrategia hasta ahora no ha funcionado, ¿qué hacer ante este panorama tan sombrío? Porque por un lado tenemos que las estrategias diferentes al glifosato que se han utilizado no han dado los resultados esperados, a juzgar por el incremento de los cultivos ilícitos, pero pues por el otro lado encontramos que también este aumento de cultivos está generando asesinatos de líderes sociales, deforestación en los parques nacionales, está generando también presencia de grupos ilegales, problemas de seguridad. O sea, ¿es posible lograr ese equilibrio? Porque si la otra estrategia no está funcionando tampoco. No es que no esté funcionando, es que no hemos invertido en los campesinos, es que no hemos realmente apostado fuertemente a asentamientos campesinos sustentables donde se use la biodiversidad. Por eso me gusta mucho cuando el ministro dice seamos innovadores, utilicemos la biodiversidad. Como tenemos tanta ignorancia sobre la biodiversidad porque no invertimos en ciencia y tecnología, y en eso soy enfático, nos gusta mucho lo que el gobierno actual está haciendo de creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Le agradecemos a los congresistas que ha sido unánime esa decisión, que vaya a subir, ojalá, ciertamente a 1.5% del PIB. Eso es lo que tenemos que hacer, jugarnos un nuevo desarrollo
El ministro, ¿qué opina usted antes de salir a comerciales? ¿Hace falta todavía explorar un poco más esas otras salidas, invertir más dinero, que las políticas públicas estén más enfocadas hacia esa dirección que plantea el señor Fonseca? Mire, Carlos, me parece muy bueno todo lo que plantea y creo que es valioso. Yo siempre he creído que hay que escuchar las distintas posiciones. De eso estoy convencido. Pero Jefferson, el tema del narcotráfico es un tema tan grave y se agravó nuevamente, es la mala noticia, que lo que no podemos es dar ventaja. Y entonces, ahí hay que decirlo, hay que actuar con la firmeza y las capacidades necesarias y en paralelo, no tengo duda, hay que llevar el desarrollo al campo, hay que hacer desarrollos tecnológicos, porque yo siempre digo, el mundo ideal sería si un científico es capaz de inventarse no sé, una molécula que sea capaz de comerse exclusivamente las hojas de coca y no nos toque, sino llevárselas para ese caso. Magnífico, alguien ojalá se lo invente. Por ahora no ha pasado. Entonces, mientras trabajamos en paralelo en esas cosas, en grandes ideas, en grandes cambios, lo que no podemos es darle ventaja al narcotráfico, a la criminalidad, que destruya al pueblo colombiano, que se tomen las ciudades con este tema del microtráfico, que los jovencitos nos estén consumiendo más droga que nunca y que hoy haya más contaminación en los ríos por ácido sulfúrico, más contaminación en las selvas, los bosques de Colombia. Por Dios, nosotros no podemos aquí hacer un juego para dar la impresión de que quedamos bien, porque ahí sí que es cierto, hay algunos que me da la impresión que están hablando es para la tribuna global, donde se buscan aplausos, pero en cambio aquí los problemas están. Colombia tiene que enfrentar sus problemas con tranquilidad, con madurez, escuchando todas las posiciones, todas las partes, pero hay que actuar. Continuamos en este programa La Noche. Una de las conclusiones del informe presentado por el gobierno del presidente Iván Duque en la audiencia de la Corte Constitucional es que al cierre del mes de agosto del año pasado, Colombia llegó a 206.000 hectáreas de hoja de coca cultivadas, una cifra histórica. Además, el estudio revela que los territorios donde más hay este tipo de plantaciones ilícitas es donde hay un mayor número también de asesinatos contra líderes sociales. Nunca antes en la historia de Colombia había tanta coca sembrada. Ni siquiera en la época del extinto narcotraficante Pablo Escobar se producía tanto alcaloide. Tan solo el municipio de Tumaco, en el departamento de Nariño, tiene más coca que todo Perú. La coca es a Colombia lo de las 7 plagas de Egipto. En octubre del año 2015, bajo el gobierno de Juan Manuel Santos, se dejó de asperjar con glifosato. 3 meses después de esa decisión, en diciembre de 2015, la ONU reveló que en Colombia había un total de 96.000 hectáreas de coca sembradas. Sin el herbicida e implementando otros mecanismos de erradicación, la cifra para el año 2016 se incrementó a 146.000 hectáreas. Mientras que para el cierre del año 2017, los cultivos de coca ya estaban en las 171.000 hectáreas. Recientemente, el gobierno presentó un informe más actualizado a corte de agosto del 2018, donde la cifra llegó a 206.000 hectáreas. Más que un problema, es un cáncer que ya ha hecho metástasis en varios departamentos, llevando consigo la vida de líderes sociales, policías, militares y bosques. Recientemente, la CIDH indicó que los homicidios contra líderes sociales se están presentando precisamente en zonas donde más han crecido el número de hectáreas de coca cultivadas en Colombia y hay una cruenta disputa de grupos armados por el control del narcotráfico. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, desde marzo del 2018 han sido asesinados 162 defensores de derechos humanos y líderes sociales. El 83% de los homicidios fueron cometidos en Nariño, Cauca, norte de Santander, Antioquia, Valle del Cauca, Putumayo, Caquetá, Meta, Córdoba y Chocó. Precisamente, Nariño es una de las zonas con más cultivos de coca con un total de 45.736 hectáreas. Mientras que en Cauca hay 15.960 hectáreas de coca y norte de Santander, que tiene 28.244 hectáreas de coca. El estudio de la ONU revela además otra triste realidad, y es que a la par que aumentan los cultivos de coca, disminuyen los bosques en Colombia. El 34% de esta hoja ilegal está sembrada en zonas que hasta el año 2014 eran forestales.
Señor exministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, analicemos otro punto que tuvo hoy mucha atención en esta audiencia pública de la Corte Constitucional, y es el que acabamos de plantear en este informe. Quienes defienden la utilización de glifosato aseguran que una de las principales razones por las cuales debe volver a ser utilizado es precisamente por los problemas de inseguridad y los efectos negativos que en términos de seguridad ha generado el aumento de los cultivos ilícitos en Colombia. Sobre ese particular, ¿qué puede decir usted? Mire, muy triste todo esto que ha pasado alrededor de la coca. En las áreas donde se está cultivando este cultivo ilícito, ha venido incrementándose el homicidio en el país. Para que tenga una idea, mientras la tasa de homicidio en Colombia es más o menos de 24 por 100.000 habitantes, que de hecho subió en el 2018 respecto al 2017 por primera vez como en 5 años porque venía bajando, en los municipios en donde hay coca, básicamente es como 4 a 5 veces la tasa de homicidio. Esto un poco refleja también que, por supuesto, toda esa economía ilegal, toda esa criminalidad que se presenta alrededor de esa situación, pues lo que va elevando es la violencia. Y entonces lo que se está afectando es la vida humana, es la vida de los ciudadanos. Pero ni qué hablar del hecho de que el consumo de alcaloide, de droga en Colombia se viene dando a pasos acelerados. Vaya usted a los colegios de cualquier barrio, vaya uno a los parques. ¿Qué le dicen a los padres de familia, la gente, los tenderos, los comercios? Pues hay una angustia terrible por la sensación de inseguridad alrededor precisamente de ese tema del consumo de drogas, que se ha venido incrementando aceleradamente precisamente por una mayor oferta de este tema. Entonces, esto no es teórico, estos son hechos. Yo le quiero decir que yo hoy radiqué un documento que es absolutamente detallado en su análisis sobre la historia de cómo ha sido la evolución del tema de la lucha contra las drogas, las efectividades que se generaron, sobre cómo se desmontaron las herramientas, luego los efectos que esto ha tenido en impacto ambiental, en impacto de la seguridad, en impacto de la vida de los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas, campesinos y erradicadores, el impacto internacional. Y luego hacemos una serie de recomendaciones que tocan todos los ámbitos, incluyendo el tema de la innovación, el tema de llevar ayudas. Pero en resumen, el mensaje que es necesario recuperar una herramienta que se perdió y que la evidencia es clara, es concluyente. En la medida en que se perdió esa herramienta, hoy se disparó este problema y este problema hoy es un reto a la estabilidad de la nación actualmente y en el futuro. ¿Qué piensa usted, señor viceministro, frente a ese argumento? También quienes defienden la utilización del glifosato aseguran que pues realmente la amenaza tan grande que hay de los grupos criminales que se fortalecen financieramente del aumento de los cultivos es una de las razones por las cuales deben volver a utilizar este herbicida. ¿Ese argumento frente a lo que plantean los ambientalistas no es un argumento más fuerte? No cabe duda que tenemos un problema creciente e inmenso, pero tenemos que hacer precisamente un abordaje más científico, no solo reactivo y con un solo instrumento. En primer lugar, porque hoy conocemos mucho más sobre el glifosato, no solo el glifosato que se utiliza para los cultivos ilícitos, sino en general. El mundo tiene nuevos estudios. En Brasil, por ejemplo, el aumento del glifosato, que ha sido casi 3 veces desde que están utilizando las semillas transgénicas, está incidiendo gravemente en la salud. Aquí también en Colombia recientemente hay estudios que nos están mostrando, eso sí relacionados con el glifosato para aplicación en los cultivos ilícitos, que tenemos un problema. El mundo tiene que preguntarse mucho más fuertemente si vamos a seguir pensando en que la forma de hacer cultivos lícitos o ilícitos es con estas moléculas tan peligrosas químicas. Ese es un reto que tenemos especialmente en un país de la biodiversidad. Pero adicionalmente, ¿a quién beneficia la fumigación? A una industria muy fuerte bélica de aviación, a unas compañías transnacionales que no han demostrado la mejor ética. Ciertamente
beneficia también a los mismos narcotraficantes porque les eleva los precios relativos. Nosotros tenemos que abordar esto con mucho más complejidad. Necesitamos no ser reactivos con respuestas simplistas, sino complejas. Y el ministro lo ha dicho, sí se ha ensayado la sustitución voluntaria y lo que tenemos que hacer es fortalecerla, buscar muchos más canales para los campesinos. Ellos quieren las asociaciones campesinas agroecológicas, vender los productos para las escuelas y los colegios para que los niños consuman productos más sanos y que provengan de esas regiones. Va a ser más solidaridad. Tenemos que buscar mucho más salidas que la que siempre hemos utilizado. Y vamos inmediatamente a leer las opiniones que ustedes nos han enviado el día de hoy utilizando el hashtag numeral La Noche Glifosato y respondiendo a la siguiente pregunta a propósito de esa audiencia pública que tuvo lugar hoy en la Corte Constitucional. ¿Usted qué opinión tiene sobre el regreso de la aspersión aérea a Colombia? ¿Sí o no? ¿Glifosato sí, glifosato no? Luli dice lo siguiente. Para ella dice sí a la fumigación con glifosato, no a quienes quieren mantener los negocios ilícitos, lavado de activos y narcotráfico para seguir delinquiendo y enriqueciéndose a costa de los campesinos que las cultivan y mantener la ilegalidad. Jorge Vergara nos dice lo siguiente, falta de alternativas para campesinos de parte del gobierno, los grupos ilegales fueron más estratégicos y le ganaron el pulso a gobierno. Aún así la solución no es fumigar, desde el escritorio es muy fácil envenenar. Y uno más, ese es de Auri Suárez. Por supuesto, hay que fumigar con glifosato de inmediato. Son opiniones de nuestros televidentes. Vamos a terminar, señor viceministro Fonseca y también ministro Pinzón, sobre lo que ustedes esperan de parte de la Corte Constitucional. Finalmente, esta audiencia pública ha generado una polémica muy grande en Colombia, luego de este cara a cara entre las voces que defienden el glifosato y quienes atacan la utilización del glifosato. Pero lo cierto es que la Corte Constitucional deberá tomar una decisión si mantiene o no esos requisitos, esos condicionamientos que planteó en esta sentencia, que es la que en últimas mantiene hasta el día de hoy la prohibición en la utilización del glifosato. ¿Usted qué decisión espera de la Corte Constitucional, señor viceministro? No me cabe duda que tanto por la ley estatutaria de salud como por la Constitución misma, el camino es que el Estado tiene que hacer mucho más presencia, tiene que hacer una presencia integral, justicia, ejército, salud, educación, porque esto hoy está como tierra de nadie. Necesitamos que el Estado tenga mucha más presencia, sin lugar a dudas. Y la Corte Constitucional tiene que ser tan clara en su planteamiento que esto llegue a oídos de todos los norteamericanos consumidores, de todos los consumidores en el mundo, para recordarles que tienen una responsabilidad ética e histórica con la biodiversidad y con la gente. El ministro Pinzón se ha referido al sacrificio de vidas de los militares y nos solidarizamos ampliamente, pero quisiera recordarle que hoy los ambientalistas y los líderes sociales que están enfrentando precisamente a todos esos delincuentes y criminales, ya sean de los cultivos ilícitos, de la minería ilegal, son gente civil que es muy solidaria con una presencia de un Estado justo, de un Estado integral, de un Estado que les dé perspectivas y posibilidades de progresar en paz y sin delinquir. El ministro Juan Carlos Pinzón, ¿qué incidencia van a tener estas voces que se escucharon hoy en esa decisión final? El balón está ahora nuevamente en la cancha de la Corte Constitucional. ¿Qué espera usted de esta sentencia? ¿Será que sí aceptan esa petición que hizo el presidente Iván Duque de que sea modulado ese fallo que impuso unos requisitos exactos al gobierno para que pudiese volver a la fumigación? Pues yo espero que la Corte actúe en el espíritu de la Corte Constitucional, que es el balance de derechos. Lo que se ha venido en los últimos años, según el fallo y la providencia anterior, es protegiendo un poco el derecho de la expectativa del daño a la salud humana que puede llegar a tener el glifosato y, de una u otra manera, la afectación al medio ambiente. Pero se abandonó totalmente el tema de proteger el derecho a la vida y la paz de los colombianos, el derecho a la protección general del medio ambiente y la biodiversidad en Colombia, y se dejó de lado totalmente
la protección del derecho de las familias en las calles de las ciudades y barrios de Colombia, con el tema del consumo, con el tema del microtráfico, y por supuesto ahí es donde yo sí creo que tiene que haber un balance. La Corte tiene que devolverle al Estado colombiano la capacidad de actuar contra el narcotráfico. Esta es una de las muchas herramientas, porque son muchas, pero eso va a balancear los derechos y va a permitir que con programas de manejo ambiental, con programas de atención y de compensación a los casos de afectación a la salud o a los cultivos o a los animales, pues de todas maneras se afecte el narcotráfico y se protejan los derechos a la vida, a la paz, a la tranquilidad, al trabajo, a la protección del medio ambiente general de las cuencas de los ríos, que es lo que tiene que ocurrir en la medida en que se logre avanzar otra vez en la lucha contra el narcotráfico. Señor Juan Carlos Pinzón, usted fue embajador de Colombia en los Estados Unidos. ¿Qué efecto traería en las relaciones entre Colombia y los Estados Unidos una decisión que también es probable, y es que la Corte Constitucional mantenga la prohibición del uso del glifosato como método de aspersión aérea de cultivos ilícitos? Pues la evidencia de lo que ha pasado en los últimos 3 años, que se disparó la producción de coca y cocaína, que Colombia se convierte en un país exportador y no actúa de manera efectiva, y fuera de eso se presentan casos como el de reincidencia en temas de narcotráfico como uno de los exguerrilleros de FARC, y tampoco se actúa de manera efectiva en justicia, no hay extradición. Entonces, ¿qué es lo que se está gestando? Pues el riesgo de deterioro de las relaciones, que puede terminar en desertificaciones y cosas de esas. Pero yo siempre he dicho una cosa: frente al narcotráfico no luchamos para darle gusto a nadie en Estados Unidos ni en ningún país del mundo. Los que lo hicimos con resultados y efectividad, lo hicimos para defender a nuestro pueblo, a nuestra patria, para recuperar a Colombia, para recuperar la posibilidad de tener una discusión civilizada sobre el futuro del país. Así que ese tiene que ser el enfoque. Señor exministro de Defensa, ex embajador de Colombia en los Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón, ha sido un gusto tenerlo hoy aquí en el programa La Noche. Muchas gracias, un placer haber estado con ustedes. Un saludo para el señor viceministro, ex viceministro, y muchas gracias también por sus opiniones. Señor Carlos Fonseca, el viceministro del Medio Ambiente, desde otro ángulo de opinión, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, y al ministro siempre mi más afectuoso saludo. Y a ustedes muchas gracias. A usted, señor Fonseca. El debate sigue en las redes sociales. Bueno, ustedes pueden seguir opinando. A todos ustedes, nuestros televidentes, los invitamos a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Nos pueden seguir escribiendo en Twitter en @ntn24, @segurizati ntn24, @Jefferson ntn24, @lanoche ntn24. La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.